¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Miguel Ángel Gómez Fretes y esta es la tercera cápsula de Sin Miedo en la Política. Esta cápsula en particular vamos a estar abordando tres conceptos que se consolidan en uno solo. Política, como vimos en la cápsula 1, políticos, que vamos a estar desarrollando aquí, y politólogos, que también abordaremos aquí. Para los que están interesados en saber mi concepción de qué es la política, quieren tener una visión de qué es la política, pueden ir al link de abajo. Voy a poner en los comentarios el link de la cápsula 1. Les pido disculpas desde ya si escuchan ruidos de vehículos y pajaritos cantando. Vivo en el centro de Sudamérica y hay muchos animales, pajaritos, y también ya la urbanización se ha desarrollado y hay muchos vehículos y no tengo un estudio para estar grabando esto. Dicho esto, y expuesta mis disculpas pertinentes, dicho esto, empecemos con la cápsula política. ¿Qué dijimos en la cápsula 1? A grandes rasgos, lo que quieran profundizar, vayan al link de la cápsula 1. La política es la relación que existe entre uno o más individuos en busca del bien común. Algunos van a decir, la política es la búsqueda del poder. Yo digo, ¿por qué para mí la política no es la búsqueda del poder? ¿O por qué no es sostenible? ¿O por qué no es viable? Esa concepción o esa cosmovisión de la política está desarrollada en la cápsula 1. Si la política es relacionamiento en busca de un bien común, hay ciertas pautas e indicadores que te permiten ver mayor apertura para generar eventualmente el consenso. Si uno busca el bien común, tiene que tener herramientas, pero para que alguien pueda utilizar esas herramientas necesariamente debe haber, digamos, un profesional, un alfarero, un artesano, y es ahí donde emerge el político. El político es aquella persona que por naturaleza tiene la facilidad de relacionarse y consensuar acuerdos, ya sea en grupos cerrados o grupos abiertos, para el bien de ese grupo o para el bien, un grupo mucho más abierto. Evidentemente que lo ideal sería que la sociedad en sí sea la beneficiaria común de todas las políticas, cuando hablamos de políticas de Estado, pero también eso abordaremos en la siguiente cápsula de gestión pública. Como hay tantos individuos, como ya dije también, tantas personalidades y caracteres e intereses de por medio, el político es aquella persona que se encarga de gestionar esto. Obviamente que podríamos profundizar más y no soy de hacer esto, pero como es un libro que me encanta y creo que viene al caso, voy a leer muy cortito. Sería el capítulo 1, el capítulo 1 en la página 29 del oficio de político. Dice, el capítulo se llama La relevancia del estudio de los políticos, diferentes miradas. Y es muy interesante cómo inicia dice Manuel Alcántara Sáenz. Dice, el estudio de los políticos es relevante para la ciencia política. Los políticos han ocupado siempre un lugar prominente en la reflexión de la disciplina. Si bien es cierto que ha habido épocas en las que su centralidad ha sido mayor. El sum politicum de Aristóteles no ha dejado de estar presente. Ustedes saben que yo tengo una visión aristotélica con relación a qué es la política. Saben por qué. Los puse en la cápsula 1 y no me puedo retractar, al menos que como ser humano eventualmente pueda decir no, me equivoqué. Y cuando avanzamos en este capítulo te permite ver la mirada clásica sobre los políticos. Y después él hace un estudio con relación al desarrollo de los políticos con la modernidad y la contemporaneidad. Y él termina diciendo que hay un mito, que los políticos no están formados. Obviamente que Manuel Alcántara está en España, él está en Salamanca y también enseña en algunas universidades muy importantes de Madrid, en la capital del Reino de España. Él habla de la profesionalización del político, de hecho que hay un capítulo donde habla de eso, y entonces ahí entra el politólogo, porque si hay alguien más profesional en la política tendría que ser el politólogo. Pero, no quiero no quiero hacer apología a mi profesión. Hagamos un ejercicio mental juntos. Supongamos que construimos un hospital. Va a pasar a ser el camión de recolector de basura ahora. Se está acercando el camión de basura, vamos a hacer una pequeña pausa. Ya va a pasar. Muchas gracias. Un camión que se va muy lento. Eso es para entre paréntesis. Vale. Discúlpenme, no estoy en un estudio de grabación. Por suerte por acá no pasa ómnibus, ni internos, ni a la distancia. Pero bueno, tenemos trenes desde la guerra del 70. Bueno, retomemos. Para no hacer apología a mi profesión, me gustaría dar ejemplos prácticos para que lo ejercitemos.
Bueno, si nosotros instalamos un hospital, instalemos un hospital, el hospital, ¿con qué tipo de profesionales vamos a llenar? En la parte de cirugía vamos a poner arquitectos, en la parte de pediatría vamos a poner economistas, en la parte de... Tiene mucho ruido. Ahora está pasando un carrito tirado por caballos. Creo que ya es ilegal acá. Bueno, sigamos con el ejemplo. Ahora que ya parece que se calmó un poco más las cosas en el barrio. Un tumulto ruidoso muy grande. Instalemos un hospital. ¿Qué profesionales se necesitan en un hospital? Profesionales de blanco. Médicos, especialistas en cardiología, pediatras, enfermeros, técnicos como fonoaudiólogos, creo que es una tecnicatura dentro de lo que es el área de medicina, operadores de resonancias magnéticas. No ponemos al frente de un hospital a alguien que no tenga conocimiento médico, pero profundizaremos eso. O otro ejemplo, si tenemos un hotel, ¿a quién contratarías para que esté al frente del hotel? Evidentemente que hay en diferentes partes del mundo carreras ya de grado, de licenciatura de hotelería y turismo. O sea, le pones a un hotelero, alguien que sepa. Si quieres que tu hotel sea exitoso, contratás o pones a cargo a un hotelero que sabe la dinámica de los hoteles y sabe cómo se administra un hotel. De hecho, que su carrera se trata de administración de hotel. Podría estudiar también, podría profundizar y hacer análisis, hacer guías de cómo administrar hoteles. De hecho, que hay una alta gama, igual que el politólogo puede agarrar a estudiar a los políticos, o analizarlo o ponerlo como estoy haciendo yo, enseñar, o analizarlo como lo haremos eventualmente. Habrá una propuesta de análisis, también habrán propuestas políticas, o sea, desde el análisis vamos a proponer cómo se podrían hacer algunas cosas o se podrían mejorar. Pero de hecho que el licenciado en hotelería podría dar ese plus. Si tienes un banco, ¿a quién pondrías como gerente? Evidentemente que estarían contadores, economistas, especialistas en finanzas, en banca, etcétera. Creo que ya me di a entender con relación a esto. Cuando nace la idea de administración pública, nace con la idea de instituciones públicas, que es muy moderna, muy contemporánea, están en desarrollo. Nace la idea de también carreras como ciencia política, que estudian más la política en profundidad, las instituciones, la dinámica, los procesos, los sistemas, la forma de Estado. Y en este ida y vuelta de la construcción, del estudio de la política, hemos visto que casos de éxito y casos de fracaso. Es por ello que eventualmente la profesionalización de la que habla Manuel Alcántara en el oficio del político, habla de un político formado en las ciencias políticas o con herramientas de ciencia política. Lo ideal, cuando alguien va a ocupar un estadio o un estadio de poder va a estar al frente de una institución del poder, tendría que tener al menos algún tipo de formación en políticas, ciencias políticas o sus herramientas. No estoy diciendo que necesariamente los políticos tengan que ser estudiantes de ciencia política o estudiar ciencias políticas, pero sí hemos visto casos muy exitosos, o al menos han salido con buen prestigio. En América Latina es muy difícil que alguien que haya asumido un cargo de poder, al retirarse, al salir de ese puesto, de ese cargo, de ese espacio de servicio, tenga buena imagen, o que al menos goce de buen prestigio o pueda recorrer las calles con mucha tranquilidad. Es muy difícil, inclusive acá en mi país hay casos de presidentes que han querido ir porque consideran válidos las reivindicaciones de manifestaciones sociales y que han salido abucheados. El caso en concreto en Paraguay, que pueden ver y buscar también acá en YouTube, es de Federico Franco. Fue presidente de la República de este país y fue una marcha en algún momento por una cuestión, una manifestación en contra de una modificación de la Constitución Nacional. Fue abucheado y lo mínimo que se le tiró fue huevos, entre paréntesis. ¿Por qué? Este caso es muy interesante. Federico Franco era médico, es médico, sigue siendo médico, estudió ciencias médicas, es médico cirujano mínimo, pero y él dice, yo me preparé para la política y dice, yo leí varios libros y aquí yo quiero apuntar a lo que es la formación. Exhorto, de hecho que no lo exhorto, es que los casos de éxito que vamos a ver muestran que aquellas personas que tienen educación formal en administración pública, ciencia política en general, tienen más éxito que aquellas personas que son autodidácticas de la política. No digo necesariamente que, nuevamente, estudien el grado de ciencias políticas, pero sí
le podría ayudar bastante a hacer un diplomado, una especialización, un posgrado en ciencias políticas. Como ustedes verán, yo soy una persona que es politólogo, me especialicé en gestión de gobierno, me especialicé en gerencia pública, me especialicé en gestión pública, tengo posgrados en dirección estratégica pública y mi doctorado, mi tesis doctoral está enfocada en la parte pública. Estoy mucho más formado para hacer un análisis político y propuesta de política pública, asesoría política, pero ¿cuál es el problema? Hay muchos politólogos, al igual que yo, que han optado en su vida profesional. Somos varios los profesionales politólogos que hemos optado en especializarnos, hacer nuestras maestrías en asuntos públicos, en hacer nuestros doctorados enfocados en el estudio de la ciencia política para eventualmente ser buenos asesores a políticos. Pero ¿qué pasa con el interlocutor? El político. El político en escena es otro libro de otro autor, no voy a hacer tanta mención de eso, pero ¿qué pasa cuando el político está en el rol? Necesariamente tiene que tener asesores. Cuando un político o alguien que ocupa un cargo predominante, si no tiene asesores, está destinado al fracaso, ¿verdad? Al menos que sea un genio, pero sabemos que en los casos como el de Obama o el de Joe Biden actualmente o el de Lacalle, presidente de Uruguay, son personas formadas que vienen de familias políticas, su padre fue presidente, tiene experiencia, pero está formado, pero también tiene una cantidad interesante de asesores que agarran, le hacen meter menos la pata. De hecho, el caso de Uruguay en el proceso de pandemia es el más exitoso. Ya creo que batió el récord de 41 días sin muertes y es creo el único país que está haciendo bien las cosas, el único país que no confinó a su población, por lo tanto va a tener menos impacto en la salud mental. A esto nos extenderemos en la cápsula de gestión pública o gestión de gobierno. Pero actualmente estamos en esta cápsula, entonces volvamos. Un político, si alguien va a ser ministro de salud, ya en un caso concreto, ¿qué formación debería tener? ¿Médico? Exactamente, tendría que ser médico, pero también tendría que gozar de una especialización o un posgrado en administración pública. El caso de varios ministros de salud de la región en esta pandemia no han sabido administrar toda la carga que recibieron por la pandemia. Varios recursos se les facilitó a los ministros de salud para que ellos hagan uso. Y como sus asesores están mucho más enfocados, y esto también es un gran debate, porque hay una disputa grande entre la comunicación política y el marketing político. Yo no estoy con ninguna de las dos vertientes. Yo no creo que la gestión pública esté basada ni en la comunicación política como pilar fundamental, ni en el marketing político como pilar fundamental. De hecho, que me parece absurdo que en la práctica de la gestión pública el enfoque sea la comunicación. Hoy la comunicación está a un clic de distancia. Un ministro, cuando está en una crisis, lo único que tiene que hacer es agarrar, hacer clic, prender una cámara y hablar y decir, esto es lo que pasa, a menos que tenga algo que ocultar. Porque como es una carrera, la política es una carrera, se va escalando. Aquellas personas que en el proceso se van dejando de lado, evidentemente que hay algo, o salen de la política, así como el presidente Federico Franco salió de la política, es porque ya no se quemó todos los cartuchos, ya no hay nada que hacer, la gente ya no le cree. Entonces estamos hablando de que es un proceso truncado. Tampoco estamos hablando de que el proceso político debe ser un proceso largo y que hay gente que debe perpetuarse, porque hay varios casos también de personas que se perpetúan en ciertos puestos. La política es dinámica y para eso debe haber ciertas estaciones. Entonces, volviendo al caso del Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud en particular, debe haber un médico, pero el médico por lo menos debe tener una especialización en administración pública, tiene que tener por lo menos una maestría en gestión de instituciones públicas o gestión pública o gestión de gobierno. Hay varias escuelas de gobierno a lo largo del país. De hecho, que en los cursos en los que yo fue muy multidisciplinario el ambiente. Había economistas, había contadores, había abogados, muchos abogados, muchos licenciados en leyes, muchos licenciados en derecho, muchos, pero una gran cantidad, tanto en España, Argentina como en Paraguay, bastantes, muchos. Y en Estados Unidos ni qué decir. En Estados Unidos yo creo que en el caso de Obama en particular, nosotros podemos ver que el político, aquel que se proyecta a la política, tiene dos pilares fundamentales para exponer su proyección a la carrera. Uno es el grado en Derecho, en Leyes, y el otro es el grado en Ciencias Políticas. Tienen que tener ambos. Algunos hacen solamente el grado en Leyes y el otro hacen y continúan con una maestría en Ciencias Políticas. Algunos hacen los dos grados en Leyes y en Política y después hacen una maestría en Economía o algo similar. Si son de una línea más conservadora, seguramente expondrán su... Pero eso también es un poco polarizar, porque tanto los demócratas como republicanos tienen carreras militares también para exponer, le da un plus.
porque sabemos que si estás haciendo eso porque quieres el cargo máximo. Pero carreras militares en sí, no servicios cortos, sino carreras de 3, 4, 5 años en las Fuerzas Armadas, ya sea en la parte del ejército, la Armada, etc. Iremos a otro caso. Si alguien quiere ser un secretario de Estado en el área de economía, van a decir, bueno, tiene que ser un economista. Excelente, puede ser un economista. Pero recuerden, si es un economista y es ministro de Economía, en el caso de Paraguay, ministro de Hacienda, tiene que eventualmente también saber de política, porque estamos hablando allá de políticas económicas, de implementación de políticas económicas y de comprensión de políticas económicas del gobierno y políticas económicas del Estado. Y tiene que va a tener asesores que le asesoren en ambas áreas. Y de esas áreas se pueden agarrar, desmembrar en extensas subcategorías, y el economista va a tener una visión de economía política. Va a partir, todo su análisis va a partir desde lo económico hacia la política. En cambio, alguien que tiene formación política puede agarrarse el ejercicio de partir de lo político a la economía. La visión desde la política a la economía. Es como agarrar, decir, yo soy psicólogo, entonces desde la psicología evalúo los trastornos mentales. Siguiendo el caso de otra cartera de Estado, alguien que esté en el Ministerio del Trabajo, en la Secretaría de Trabajo, dentro de un gabinete presidencial, provincial, departamental, estatal, tendría que tener necesariamente formación en psicología laboral. Y esto es un ejemplo. Si alguien es psicólogo laboral, tiene un enfoque totalmente distinto a lo que podría tener otro profesional, otro ministerio, otra secretaria del Ejecutivo en esa área en particular, porque su formación está netamente basada en el estudio de las leyes, del ambiente, la cultura del trabajo. Entonces va a abordar distinto. El desempeño va a ser distinto. Las probabilidades de éxito van a ser distintas, siempre y cuando también tenga una formación política. Porque si alguien es psicóloga laboral y está enfrente de un ministerio de trabajo, cuando esa persona asuma el cargo, va a tener lo que hace falta, lo mínimo, va a entender el lenguaje, pero la política también tiene su propio lenguaje. Es ahí la importancia del estudio formal, porque en el estudio formal, a diferencia de la lectura personal, de hecho que yo he leído, de los 100% de los libros que he leído, el 70% ha sido por mi cuenta, pero siempre me quedo con los libros que he debatido en clase. ¿Por qué? Lo que hemos pasado por el proceso de la educación formal, sabemos que no es solamente leer, no es solamente ir a clases, no es solamente escuchar al profesor, es intercambiar ideas, es debatir, es decirle al profesor, el autor dice esto, pero esto pasa y no es así. El profesor dice, lo que pasa es que este autor escribió esto en este momento, lee esta obra. O te dice, ve al siguiente autor. El siguiente autor sí aborda lo que este autor no abordó. Si uno lee solo un libro, evidentemente cuando vea eso va a decir, pero acá, en este caso en particular, Weber no tiene razón. O en este caso en particular, Thomas Hobbes está totalmente desfasado. O en este caso, Rousseau está hablando de cosas que yo no estoy viendo en la realidad. Pero si agarras la herramienta que te da el mundo académico, la formación formal es una amplitud. Es por eso que la educación tiene que ser para todo público, debe ser gratuita. Las universidades deberían poder tener cero costos en todos los países, porque es la base para la democracia. Si la gente entendiera la importancia de la educación formal, yo creo que ni tendríamos que estar exponiendo la importancia de la relevancia de la educación gratuita. Entonces, eventualmente, en un proceso de instalación de una educación desde esta edición, en 10 años ya nadie va a estar debatiendo. Habrá siempre personas que hablarán. Y es irónico que diga yo esto porque yo vengo de la educación primaria, secundaria, universitaria, de posgrado, en universidades privadas. Yo vengo de escuelas privadas, católicas, inclusive mi doctorado es privado. Yo nunca gocé de ninguna beca, nunca pude acceder a ninguna beca. No soy de clase alta. No, tengo que trabajar para vivir, como todo el mundo, y aún así hay ciertas políticas en mi país en particular que no me permiten gozar de becas. Que hay buenas becas y también tengo mis críticas y ya hablaremos eso en otras cápsulas. El Ministerio de Educación. ¿Quién debería estar al frente del Ministerio de Educación? Un educador, alguien que haya tenido por lo menos un grado, maestría y doctorado en educación, pero que también maneje la administración pública, porque no es solamente hacer mallas curriculares, de hecho que va a tener los técnicos que van a hacer eso, pero él debería manejar el lenguaje de los educadores, el lenguaje del proceso de generación de mallas curriculares
y también debería manejar el lenguaje político, porque sin lenguaje político no va a poder comunicarse con sus otros interlocutores. ¿Quiénes son los otros interlocutores? Son los poderes del Estado, están los legisladores y están los del Poder Judicial, que eventualmente también tienen relacionamientos y que entre sí no debería haber fricciones, y cuando no se comunican con el mismo lenguaje. Eso es parte de la historia de la humanidad. Entonces, cerrando esta cápsula y viendo las diferencias, encontramos que la política es la búsqueda del consenso, no es la búsqueda del sometimiento a la dominación ni del poder per se. El político es un servidor público que hace uso de sus herramientas con las que disponga para llegar a consensos y llegar a resultados, llegar a objetivos concretos. Y la ciencia política es la ciencia que facilita las herramientas mediante las cuales el político y la política puedan desarrollarse con mayor plenitud. O dicho a la inversa, un politólogo analiza el comportamiento de los políticos en el marco de lo que se entiende como política. Yo soy Miguel Ángel Gómez Fretes, esta fue la tercera cápsula, política, políticos y politólogos. La siguiente cápsula, la cápsula 4, va a ser gestión pública, gestión de gobierno, que es abordaremos algunas experiencias, tocaremos algunos textos, citaremos algunos autores como Denya. Esta va a ser la dinámica de esta temporada de Sin Miedo a la Política. Después seguramente tendremos otro tipo de dinámicas. Espero que les haya gustado el video. Si tienen alguna consulta, pueden hacerla en los comentarios, lo voy a leer. Pueden suscribirse para la semana que viene, el próximo miércoles voy a estar subiendo la siguiente cápsula. Todos los miércoles voy a hacer esto hasta terminar la temporada de Sin Miedo a la Política. Fue un gusto una vez más compartir con ustedes este intercambio de ideas. Me gustaría que fuera más fluido. Y nada, muchas gracias. Que tengan un hermoso inicio o final de jornada. Chao, chao.